Noticia. Estamos con Carla Ruiz de Castilla, que es vocera de la Asociación Peruana de Pacientes Esperantra. El MINSA ha publicado por fin el proyecto de reglamento de la Ley Nacional del Cáncer y vamos a ver algunos detalles si es que esto termina siendo lo positivo que hemos deseado desde hace mucho tiempo. Carla, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, exitosa. Buenos días, Giovanna. Encantada. Gracias por la invitación. Bueno, este reglamento lo hemos estado esperando ya desde hace mucho rato, se demoró mucho, ¿verdad? Sí, en realidad desde la promulgación de la ley estábamos a la expectativa porque es con el reglamento cómo se viabiliza la ley y cómo es que empiezan o empezarán, mejor dicho, a haber beneficiarios de la misma. Bien, y cuando decimos que el MINSA ha publicado el proyecto de reglamento, ¿significa que no es el reglamento final? Así es, en el proyecto del reglamento ellos colocan un correo electrónico y brindan 15 días para que todo aquel que quiera aportar o quiera brindar pues una opinión acerca del reglamento pueda hacerlo. Esa es la prepublicación para poder socializarlo con toda la sociedad civil, con toda la ciudadanía y cualquiera que pueda aportar a este documento. Ya, para ustedes, ¿qué es lo más importante de este reglamento, lo más positivo de este reglamento y qué otras cosas deberían de cambiarse? Sí, Giovanna, yo quisiera en primer lugar felicitar al ministro de Salud y al director nacional de cáncer, al doctor Víctor Palacios, que por primera vez insertan la opinión de la sociedad civil en la construcción del reglamento, la construcción de este proyecto, de este documento, porque nos permitieron participar y nos permitieron dar esa voz de pacientes, esa orientación a lo que necesitan los pacientes con cáncer en cuanto a esta reglamentación. Por ejemplo, nosotros propusimos y también indicamos que la evaluación de tecnologías sanitarias, o sea, cómo se compran los medicamentos y los dispositivos médicos, tiene que darse con un criterio múltiple, no solamente mirando el precio de estos dispositivos o de estos medicamentos, porque casi siempre hay medicamentos que son de alto costo para cáncer justamente porque son altamente innovadores y en pasado lo que pasaba es que nada era costo efectivo o que nada se podía comprar justamente por esta razón. Entonces, usar múltiples criterios, usar el multicriterio para la priorización e incluso para la misma evaluación del medicamento, del dispositivo médico, es una muy buena práctica, dado que se empieza a mirar, por ejemplo, la calidad de vida que le va a dar al paciente, se empieza a mirar esa sobrevida libre de progresión que pueda existir y otros criterios fundamentales para poder determinar si realmente esa tecnología tiene o no que comprarse, cumpliendo el espíritu de la ley, ¿no? Cuando decimos que a un paciente se le va a dar un tratamiento integral de cáncer, no solamente queremos que se le diagnostique o ingrese al sistema de salud, sino lo que se quiere es que exista esta integralidad en la atención que incluye, por supuesto, el tener tratamiento o tener un diagnóstico también preciso para el tipo de cáncer que tenga. Estamos hablando de muchos tipos de cáncer, el cáncer no es solamente 1, 2 o 3 tipos, e incluso cuando se habla de cánceres, por ejemplo en cáncer de pulmón, tenemos que especificar cuál subtipo de cáncer tiene el paciente para determinar qué tratamiento le va a hacer el mejor efecto. Por lo tanto, van a haber una serie de temas que se tienen que revisar y que estaría resolviendo la ley respecto a lo que se ha estado haciendo hasta el momento. Y en el caso de la prevención, porque una cosa es ya tener un diagnóstico, otra cosa es prevenir que el diagnóstico sea tan temprano como para no tener que llegar a estos tratamientos tan especializados, tan avanzados, para cánceres también muy avanzados, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de prevención, ¿la ley está fortaleciendo también mecanismos para un diagnóstico temprano? Sí, Giovanna, sobre todo hay algunos tipos de cánceres que, como tú lo has dicho, son prevenibles y en el reglamento se habla de ello. Se habla, por ejemplo, de la vacunación gratuita de niños y niñas contra el virus de papiloma humano, que es el virus responsable del 99% de casos de cáncer de cuello uterino y enfermedades asociadas. Entonces, tenemos que interiorizar esto. En el Perú esta vacunación es gratuita, es para niños y para niñas, entonces tenemos que como padres de familia buscar que nuestros niños se inmunicen. ¿Es el único cáncer que se puede prevenir con, o sea, tan firmemente como con una vacuna? ¿Perdón? ¿Es el único cáncer que se puede prevenir de esta manera? Sí, y también el cáncer de hígado con la vacunación contra la hepatitis B.
Estas dos vacunas deberíamos tenerlas toda la población, son gratuitas y a veces no estamos informados de ello. Entonces, imagínate qué maravilloso sería poder evitar que a nuestras hijas o a nuestros hijos les dé algún cáncer asociado al virus de papiloma humano o a la hepatitis. Y también la calidad de agua es muy importante para el cáncer de estómago asociado al Helicobacter pylori. Y tenemos otras cosas que, como tú has mencionado, tenemos que empezar a implementar, que son la promoción de la salud. Tenemos que tratar de evitar enfermarnos, tenemos que comer sano, tener hábitos saludables como hacer ejercicio una cantidad de horas a la semana, para no solamente no enfermarnos de algunos tipos de cáncer, sino estar saludables el mayor tiempo posible. Claro. Hay otros cánceres que lamentablemente no se van a poder evitar porque no provienen de un contagio, sino más bien son genéticos, y en ese caso apuntaremos a detectarlos temprano. Eso. Cuando tú misma has dicho, se puede todavía tener un tratamiento. Claro. Muchos pacientes van a sanarse con una operación, y teniendo un tratamiento temprano, un abordaje temprano, es muy posible que el cáncer ya no sea sinónimo de muerte, sino de una enfermedad crónica. Pero incluso el cáncer provocado por el papiloma, si es detectado en un estadio temprano, también la solución puede ser muy rápida, ¿no? No digo que las soluciones y ningún tipo de cáncer en ningún estadio va a ser simple, pero sí va a ser mucho más simple que en un estadio avanzado. Así es, Giovanna. Otros temas innovadores que hacen que el Perú se acerque a los estándares internacionales y a los estándares de la región son justamente que se permita la participación de la sociedad civil en la redacción, en la creación de estas políticas públicas de salud. Eso tiene que tender a ser un derecho y no tenemos que estar la sociedad civil pidiendo el favor de que se nos incluya. Por ejemplo, en Colombia, la DIGEMIT de Colombia, la DIGEMIT de Colombia, el ente que evalúa las tecnologías, ya tiene institucionalizados procesos en donde la sociedad civil participa, la sociedad indica qué cosa tiene valor para estas evaluaciones. Entonces acá tendríamos que empezar a mirar ese tipo de cosas. Esas son oportunidades grandes de mejora. Otra oportunidad de mejora, por ejemplo, es en Colombia también, que ellos no dicen que van a evaluar una tecnología nueva, sino directamente incluyen absolutamente todas las tecnologías que son aprobadas en su país, y más bien hacen al revés. Lo que hacen es una lista de exclusiones. Entonces colocan lo que no estaría incluido, que tiene que ser lo menos posible, y más bien dar cobertura para casi todo lo que pueda estar ingresando al país. Acá, si un paciente tiene la suerte en medio de todo de tener un cáncer cuyo tratamiento se encuentra en el petitorio único de medicamentos esenciales, que es lo que compran sí o sí cada año, que compran, digamos, uno va al hospital y va a encontrar con más facilidad ese tipo de medicamentos. En cambio, cuando no está incluido en este PENUME o en la lista complementaria, es un vía crucis, Giovanna, es un vía crucis, porque evaluarán la tecnología, claro, y esto significa que pueden demorar 6 meses o más para decirte que sí o que no. Ya, pero entonces, esos procesos también deberían ser mucho más cortos. ¿Cómo lograr que sean más cortos? Incluyendo todas las tecnologías dentro de la lista D, pero no van a comprar igual comúnmente todas las tecnologías. Sí, en Colombia, por ejemplo, se hace eso. Se incluye todo automáticamente y solamente se menciona qué cosa estaría excluido. En Perú no va a ser así. En Perú estamos evaluando todavía qué se incluye. Entonces, poco a poco tenemos que empezar a mirar estas experiencias exitosas, justamente para evitar la burocracia, evitar las demoras. Ya tenemos una ley, entonces el contexto es completamente diferente a lo que pasaba antes, que no estaba funcionando. Y dentro entonces, de esta, esa es una oportunidad de mejora. Y dentro de esta ley o de este reglamento, ¿se ha contemplado el apoyo, la ayuda del Estado con respecto a las familias? Bueno, lo ideal es que cualquier tipo de cáncer sea tratado en cualquier parte del Perú, pero esto no es lo que sucede. Esto va a ser muy difícil, además, que suceda en el corto tiempo, y nosotros conocemos muchos casos de personas que tienen que trasladarse desde sus regiones a la capital o a otras ciudades para poder llevar un tratamiento, y en el caso de ser menores de edad o adultos van acompañados, y muchos de esos acompañantes no tienen dónde hacer, qué trabajar, y entonces la enfermedad, porque es una enfermedad que se vive en comunidad, es una enfermedad que se vive en familia, ¿no? ¿Contempla algo el reglamento sobre este tema?
Sí, Giovanna, lo que tú has mencionado realmente es un tema fundamental. Necesitamos descentralizar la atención de cáncer, pero una atención con calidad en todas las regiones. Entonces, ¿qué se contempla en el reglamento? Se contempla la Red Oncológica Nacional, que va a ser liderada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Se pretende así alcanzar a que los ciudadanos puedan tratarse cerca de su domicilio, porque actualmente lo que tú has mencionado sucede. Es un tema en el cual más de la mitad de los pacientes del INEM provienen de provincias y basta acercarse al INEM para mirar cómo hay gente en los pasillos, en la calle, personas que no tienen techo, no tienen dónde comer, porque ya, digamos, están buscando la atención de cáncer y tuvieron la necesidad de dejar sus ciudades para buscar un diagnóstico o un tratamiento. Eso tiene que paulatinamente mejorarse con esta ley porque tenemos que fortalecer los servicios en las regiones y esto está contemplado en el reglamento. Otra oportunidad grande de mejora pero eso va a ser poco a poco, por eso yo digo, no hay un plan B para poder solucionar o acompañar a estos casos en las diversas ciudades más importantes? De momento lo que tenemos que hacer es apurarnos con la Red Oncológica Nacional, que es lo que va a permitir tener estos servicios de diagnóstico y de tratamiento. Ya hay algunos IREN, los institutos regionales de enfermedades neoplásicas, hay uno en el sur, en el norte, en el centro, y paulatinamente se irán generando otros, pero es importante incidir en que no es solamente aperturar los centros oncológicos, sino dotarlos de especialistas, dotarlos de también las mismas medicinas a las que hay acceso acá en Lima, porque no está pasando actualmente eso. Tienes un IREN cerca de tu domicilio, pero al final vas a terminar prefiriendo igualmente irte a Lima porque no tienen todo, o no tienen la cantidad de oncólogos, o no están teniendo, digamos, el nivel de resolución de un Instituto Nacional. Y en el tema del sector privado, no sé si han tocado este tema, Carla, pero debería de haber algún tipo de disposición, ¿tú crees? Tal vez me equivoco, para que no haya doble seguro, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pagar un seguro de salud y muchas veces el seguro de salud que pagamos te cubre solamente algunos tipos de cáncer o a veces ninguno y tienes que ir hacia la misma aseguradora, pero a adquirir otro seguro para cáncer y al final de cuentas estás ahí pagando dos seguros con el miedo de que te pase una cosa o la otra. ¿Eso no debería ser también un poco observado y analizado? Sí, actualmente lo que tú mencionas es muy cierto. Tienes que tener un seguro complementario siempre y cuando tengas las posibilidades para poder, uno, atenderte rápido y dos, atenderte de todos los tipos de cáncer que no estuvieran, digamos, teniendo atención en el sector público. Con la ley hablamos de tratamiento integral del cáncer sin importar tipo de cáncer, sin importar si estás trabajando o no. Entonces, el CIS asumiría todos los tratamientos de las personas con cáncer para evitar las muertes por cáncer. Entonces, es un nuevo contexto en el cual en realidad la necesidad de tener un seguro privado siempre va a existir si tú quisieras evitar, digamos, la espera, evitar este acceso, pero en realidad la cobertura en el seguro público ya tendría que tener una amplitud suficiente para poder hablar de todos los tipos de cáncer. Entonces únicamente quisieras una cobertura privada para evitar tal vez el tema de aglomeraciones, el tema de acceso. ¿Sí? Tú me estabas contando de otra, para terminar ya, estabas por decirme, yo te interrumpí, sobre otro punto muy importante en el reglamento. Sí, mira, es importante dar a conocer que este reglamento es parte de, digamos, ha tomado las experiencias de otros países, de España, de Francia, de Argentina, de Chile. Son planes muy buenos. La ley es una ley muy bien construida, basada en el Plan Esperanza, que ha funcionado en muchos años en Perú, pero no la estamos dotando de presupuesto. ¿Qué ha hecho Chile, por ejemplo? Chile ha sacado una ley nacional de cáncer, pero la ha dotado de suficiente presupuesto para luchar contra el cáncer. En Perú tenemos una brecha, el Ministerio de Salud había calculado ya cuánto se necesita para la lucha contra el cáncer y es acerca de 1.200 millones de soles, la brecha es de 800 millones de soles, entonces ahí el llamado al Ministerio de Economía y Finanzas para que urgentemente pueda acompañar nuestra Ley Nacional de Cáncer y su nuevo reglamento de una mayor asignación presupuestal. ¿Qué está pasando actualmente? No solo no le están asignando nuevo presupuesto, sino le están quitando incluso a lo que había un 18%
100%. Entonces estamos siendo totalmente incongruentes porque estamos por un lado declarando de que nos interesa dar tratamiento integral al paciente oncológico y por otro lado le estamos quitando ese pequeño presupuesto que ya existía, que es insuficiente, y no estamos pensando a mediano, a largo plazo de dotar, como Chile hizo, por ejemplo, a un plan multianual de dinero para poder implementar nuevos centros de atención oncológica, para poder fomentar que los oncólogos también que los médicos reciban formación en oncología y que pueda haber, ¿qué quiere un paciente con cáncer? Cuando quiere tratarse cerca de su domicilio, quiere llegar a un lugar con buena infraestructura, quiere tener oncólogos y un tratamiento multidisciplinario accesible y medicamentos, la mejor tecnología disponible. Si no le damos todo este conjunto al paciente, no estamos hablando realmente de una lucha contra el cáncer centrada en los pacientes, le estamos poniendo algunas dificultades todavía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Con dinero, obviamente. Entonces, tenemos que necesariamente dotar de mayor presupuesto y cubrir todas esas brechas para luchar contra el cáncer, Giovanna. Es muy importante hablar de presupuesto. Por supuesto que no sí. Se está haciendo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Ha sido Carla Ruiz de Castilla, vocera de la Asociación Peruana de Pacientes Esperatras. Son las